Saludos a todos, bienvenidos a los servicios del sábado. Vamos a hacer un anuncio antes de comenzar. No vamos a tener servicios en vivo los siguientes sábados por los días santos. No vamos a tener no vamos a tener transmisiones en vivo para la Pascua o para la noche de guardar por la diferencia de horarios. Pero vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué los seres humanos necesitan un Salvador? Después de todo, aquellos que no creen en Dios, ellos, ellos creen que pueden ellos sobrellevar la vida, ¿verdad? Por sí mismos, y lo han hecho todas las generaciones desde Adán y Eva. Pero, ¿qué sucede al final? ¿Cuál es la conclusión de sus vidas? No resultan sus vidas en cosas buenas. Ahora, ¿por qué? Porque todo volvemos al principio, desde Adán y Eva, ¿verdad? Cuando tomaron la decisión incorrecta de no creerle a Dios, pero le creyeron más bien a la serpiente. Y ahora, esto es algo muy interesante que está sucediendo el día de hoy, ¿verdad? Porque las personas del día de hoy, el día de hoy no quieren comprender que hay un Satanás, el diablo, ¿verdad? No quieren entenderlo, que Él existe, que Él es malo, ¿verdad? Pero muchas personas ahora hasta ofrecen sacrificios a Satanás. Pero para ilustrarles qué tan mal está el mundo, hay personas eh, que dicen que, que Jesús discriminaba contra las mujeres, ¿verdad? Porque eso salió en las noticias, ¿verdad? Una mujer decía que una mujer había venido a pedirle a Cristo que sacara el demonio de su hija, ¿verdad? Y que él dijo, saca por favor al, al demonio, ¿verdad? Al demonio de mi hija, y que Jesucristo le dijo, sí, pero no es propio dar, ¿verdad? La comida de los hijos a los perros, ¿verdad? Pero ¿es eso discriminación? ¿Verdad? No es discriminación, porque estas personas que estaban diciendo esto no leyeron el resto de la historia. Pero porque la mujer le dijo, Señor, por favor, ¿verdad? Le dijo, es cierto, ¿verdad? Le dijo, pero aún hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa, ¿verdad? Y entonces él la sanó y le dijo que según su fe, que sea sanada. Entonces, es un ejemplo perfecto de lo que hace la humanidad, que es, en primer lugar, se olvidan de Dios. En segundo lugar, lo niegan. Y después empiezan a bloquear todo acerca de Dios en sus vidas, esperando que eso se vaya, ¿verdad? Que las consecuencias se vayan, que no sea verdad lo que dice Dios. Pero eso nunca va a suceder, porque la verdad de Dios siempre va a llevarse a cabo. Y nosotros podemos darle gracias a Dios que esta es la verdad, que su ley se va a cumplir siempre. Ahora, porque desde el pecado de Adán y Eva, tenemos una naturaleza hostil contra Dios. Todos los seres humanos. Podemos ser muy, muy malvados, ¿verdad? Y podemos hasta estar contentos de ser tan malvados, ¿verdad? Incluso como Saulo, ¿verdad? Cuando iba camino a Damasco. Él estaba muy, muy contento de ser, muy en su camino, ¿verdad? De ser como él era. Pero vamos aquí a Romanos 8, versículo 7. Porque vamos a leer acerca de la naturaleza humana. Porque todos incluso lo podemos ver en nuestros hijos desde una edad muy temprana, que está ahí, la naturaleza humana está ahí. Versículo 7, Romanos 8. Dice, porque la mente carnal, que es la mente de la carne,
que es la mente sin el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu de Dios está ausente. Ahora, también hay el Espíritu del hombre que Dios nos da a cada uno de los seres humanos, pero ese Espíritu no tiene ninguna justicia y no nos da, lo único que nos da es vida física y nos da la habilidad de razonar y de discernir y de hacer, tomar decisiones por nosotros mismos. Pero aquí dice realmente la paga del pecado es la muerte, porque como en Adán todos morimos, ¿verdad? Y muchas veces, cada vez que manejo y paso por el panteón y vemos vemos todos los cementerios, ¿verdad? Y todo lo que dicen ahí, ¿verdad? Y todas las personas que están enterrando a sus muertos, algunos en unas casitas también, ¿verdad? En los mausoleos, ¿verdad? O en lugares especiales. Pero ¿qué es lo importante que tenemos que recordar? Es que todos están muertos. Pero ¿qué es lo que el hombre está siempre tratando de hacer? Está tratando de encontrar la manera de vivir para siempre. Y han estado buscando el gen de la muerte. Tratando de encontrar ese gen que produce la muerte para deshacerse de él. Desde el principio de la humanidad. Y aquí hay otra cosa muy importante que en Romanos 8 dice, porque la mente es enemistad contra Dios. Eso significa ser enemigo de Dios. Ahora, hay muchas personas en el mundo, el día de hoy, que son personas muy, muy buenas, ¿verdad? Son muy amables, y yo sé que son amables, sí, sí lo son, pero ellos no pensarían ni siquiera por un minuto que ellos son enemigos de Dios. Porque en su manera de ver a Dios, y muchos de ellos hacen cosas que son buenas, hacen obras que son buenas, pero si uno menciona a Dios o los mandamientos de Dios y de repente, ¡bam!, ya no, o sea, ya vamos a encontrar hasta las personas, hasta las ancianitas más dulces, son enemigas de Dios, porque esa es la naturaleza humana. Ahora, toda la humanidad ha usado los últimos 6,000 años tratando de cambiar esa naturaleza. Eso es lo que se ha dedicado, ¿verdad? Todos los planes, todos los programas, ¿verdad? Todas las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos, de cómo criar a los hijos para ser mejores, ¿verdad? Y para juntarnos todos y para hacer cosas buenas, para que ya, si logramos eso, ya no va a haber crímenes aquí en esta nación. Pero no es cierto. ¿Por qué? Porque se olvidan de otra cosa. Se olvidan de algo que es muy esencial. Vamos a Jeremías 10 para ver qué es esto. Jeremías 10. Ahora, ellos no creen en esto, especialmente porque viene de la Biblia, pero si vemos a todos los cementerios que hay en el mundo, a todos los sepulcros en el mundo, debe ser verdadero. Debe ser verdadero. Jeremías 10. Porque Jeremías sabía. Jeremías vivía en un tiempo muy similar al que estamos viviendo nosotros ahora. La nación, que es lo siguiente, la nación estaba en declive. Y ellos tenían que vivir en toda la maldad y doble maldad y triple maldad. Y él se dio cuenta de qué tan malvados eran, porque ellos venían a perseguirlo a él por todo lo que él estaba predicando, lo que Dios le había ordenado que predicara. Ahora, Jeremías 10, vamos a comenzar desde el capítulo 10, versículo 7. Después de haber explicado ya los ídolos en el árbol de Navidad, ¿verdad? Pero después empieza a hablar acerca del verdadero Dios. Y es muy interesante porque hay muchos dioses con D minúscula, dioses en el mundo. Ahora, ¿de dónde vinieron esos dioses? Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Ahora,
El mundo no quiere al verdadero Dios. Ellos dicen que quieren la verdad, pero mienten. Ellos dicen que quieren hacer lo bueno, pero todos sus planes fracasan. Jeremías, Jeremías 10, versículo 7 dice, ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque él rige todas las naciones, a todo el tiempo. Dice, porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones, todos los sabios de las naciones, todos los filósofos, ¿verdad? Dice, aquí es debido temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos, no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán, como animales, ¿verdad? La enseñanza de vanidades es el leño. Y nosotros ya hemos leído lo que dice la primera parte de este capítulo, ¿verdad? Acerca del árbol de Navidad. De eso está hablando, es el leño. Porque el árbol de Navidad es una celebración de cuando Adán y Eva tomaron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque todo en ese árbol es mentira, ¿verdad? Toman un pino, ¿verdad? Un pino, porque es vida eterna falsa, ¿verdad? Y le ponen todas las esferas, porque eso simboliza el fruto, ¿verdad? Que los iba a hacer sabios. Y después ponen toda la, ¿verdad? Le ponen el lienzo alrededor, ¿verdad? Todo alrededor. Y la estrella arriba. Y no se dan cuenta que es Satanás, el diablo, la serpiente, ¿verdad? Alrededor del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la estrella es Satanás. Es algo sorprendente, es algo increíble. Cómo está toda la simbología y la celebración de lo que eso significa. Vamos a ver lo que dice el versículo 10. Mas el Eterno es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Y a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Y esa es una profecía que va hasta el libro del Apocalipsis. Les diréis así, versículo 11. Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con sabiduría, ¿verdad? Porque esto está hablando de la primera parte del Génesis. Dice versículo 13, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Ahora pensemos en esto, porque todo lo que acabamos de leer es algo que hemos tenido esta semana, ¿verdad? Tuvimos lluvia, tuvimos días soleados y estamos muy contentos de recibirlo porque necesitamos el agua. Porque Dios es misericordioso que nos manda la lluvia. Pero las personas no piensan en eso. Ahora vamos a ver lo que dice en el versículo 14. Dice, todo hombre se embrutece y le falta ciencia, conocimiento. Y es algo muy interesante lo que dice aquí. Ahora, tienen por ejemplo en el canal de Fox, ¿verdad? En el canal de noticias de Fox, tienen lo que se llama la Nación Fox. Y tienen los hombres sabios ahí. Y ellos se supone que deben de ser los hombres más sabios, ¿verdad? Y se sientan en una mesa redonda y empiezan a platicar acerca de todos los problemas del hombre, los problemas de la política, los problemas en la educación. Y, y vi el anuncio para ese programa y dice que está Bill Bennett, un hombre que se llama Bill Bennett, y se supone que él es el líder de todos, ¿verdad? ¿Verdad? Y ellos están todos ahí platicando estos asuntos y yo los escuché. Y tienen un programa
y les pagan por hacerlo, ¿verdad? Y la gente los admira porque son sabios. Pero ¿qué han cambiado en realidad? ¿Qué han hecho? ¿Qué han logrado? Ahora, es cierto, de repente, de repente viene alguien que, ¿verdad? Que hace cosas buenas, ¿verdad? Y casi siempre sucede, ¿verdad? En casi todas las generaciones. Pero aquí muestra que tienen ídolos, ¿verdad? Versículo 15, son vanidad, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Ahora, y es lo que está haciendo, está comparando, ¿verdad? En todo el capítulo está comparando lo que hace el mundo con lo que Dios hace. Versículo 16, no es así la porción de Jacob, porque Él es el hacedor de todo. E Israel es la vara de su heredad. El Eterno de los ejércitos es su nombre. Ahora vamos acá a bajar al versículo 23. Él lamenta muchas otras cosas también, pero vamos aquí al resumen, aquí en el versículo 23. Este es el resumen. Y nosotros sabemos que, que hemos hecho esto. Jeremías 10:23. Conozco, oh Eterno, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Es por eso que necesitamos a Dios, necesitamos su palabra, porque nosotros no sabemos cómo hacer las cosas. Les voy a decir algo, cuando usted está creciendo y ya llega como a los 20 años, ya pensamos que ya sabemos que ya somos adultos y que podemos tener todas las cosas por nosotros mismos, pero luego lo extendemos a estos otros 60 ¿verdad? 40, 60 años y lo opuesto sucede. Entonces uno se da cuenta que uno no puede hacer nada, porque no sabemos cómo hacerlo. Bueno, podemos hacer las cosas que podemos hacernos, ¿verdad? Vestirnos y limpiarnos y hacer, en verdad, conforme a la vida, ¿no? Pero lo que se refiere a los asuntos importantes de la vida tienen que venir de Dios. Por eso dice, versículo 24, castígame, oh Eterno, corrígeme, dice. Ahora, pensemos en esto, que es un hombre joven, ¿verdad? Que fue llamado como un hombre joven para dar la alarma, ¿verdad? Para sonar la alarma del juicio que venía sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Y era un hombre escogido de Dios, tenía el Espíritu de Dios, vio todas estas maldades que estaban sucediendo en el pueblo de Israel, y aún así, él dice, castígame, corrígeme, cuando él era el hombre más justo en esa generación. Dice, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Ahora, esa es una lección muy importante para todos nosotros. Y por eso es por lo que tenemos nosotros la Pascua y los días de panes sin levadura. Porque nosotros necesitamos un Salvador. Porque nosotros no podemos dirigir nuestros pasos. Nosotros necesitamos la palabra de Dios y la verdad de Dios. Porque cuando nosotros volteamos a ver a los cielos, ¿verdad? Y vemos todo lo que está sucediendo. Y nos ponemos a pensar, Dios vive para siempre. ¿Cómo será eso? Y Él tiene un plan y tiene un propósito. Y nos ha llamado y nos ha traído a algo que empezó desde hace mucho, mucho tiempo. Vamos, ya hemos cubierto esto recientemente, vamos, porque es muy importante que meditemos en estas cosas. Porque mm, vamos a 2 de Timoteo 1:7.
Segunda de Timoteo 1:7. Perdón, no les dije qué escritura iba a estar. Ya empecé a leer y no les había dicho en qué escritura estaba. Segunda de Timoteo 1:7. Ahora, ahora que nos acercamos a la Pascua y a la fiesta de panes sin levadura, tenemos que pensar, ¿verdad? Que Dios es espíritu. Tenemos que pensar también en el perdón de nuestros pecados, en la vida eterna, en la promesa que Dios nos ha dado. Porque en todo el tiempo, a través de la historia, nosotros solamente somos un instante. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de amor y de mentalidad sana, en lugar de ser estúpidos, ¿verdad? Dice, por tanto, no deberías estar avergonzado del testimonio de nuestro Señor, ni de mí su prisionero, sino colectivamente sufre conmigo por amor al Evangelio, de acuerdo al poder de Dios, quien nos ha salvado. Y es muy importante que entendamos esto, porque Él es nuestro Salvador. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Entonces, en primer lugar, tenemos que entender esto. La salvación es un proceso y requiere tiempo y requiere vivir y requiere elección, las elecciones que hacemos nosotros en nuestra vida y también lo que hace Dios, ¿verdad? Y todo comienza cuando Dios nos llama, Dios nos atrae a Él, ¿verdad? Ahora, todos, todos de billones y billones de personas que existen en el mundo, y podríamos, ¿verdad?, pensar en cuántas personas Dios ha llamado, ¿verdad? Miles, quizás no cientos de miles, quizás solamente miles, no sabemos. Pero de todos los billones y billones de personas en la tierra, ¿verdad? Y todos están, ¿verdad?, viviendo, comiendo, respirando, trabajando, construyendo, plantando, trabajando, manufacturando, comprando, vendiendo, haciendo todas las cosas que se hacen en el mundo. Y de repente algo pasa muy especialmente, muy en especial, individualmente a cada uno de nosotros. Y es cuando Dios comienza a atraernos a Él. Y el Padre, quien es el Altísimo, Él es quien lo hace, Él es quien lo lleva a cabo. Ahora pensemos en esto. Yo quiero que piensen ustedes en qué tan importante es la obra que Dios está llevando a cabo y que nosotros somos parte de esa obra. Porque viviendo en el mundo, especialmente el día de hoy, ¿verdad? Con la sociedad en este declive, en corrupción y en maldad en la que estamos viviendo, estamos confrontados con diferentes problemas a los que tenemos que enfrentarnos. Entonces tenemos que recordar lo siguiente. Dios el Padre es quien nos ha llamado, quien nos ha atraído. Ese es el llamamiento. Usted ha respondido al llamado porque usted quería conocer más acerca de Dios. Ahora, lo siguiente que hacemos es que usted fue confrontado con el pecado y con la rebelión y con la elección de escoger el arrepentimiento. Entonces ustedes leyeron la escritura que dice, ¿verdad? Arrepentidos y ser bautizados para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Entonces cuando vemos en nuestra vida, en nuestra propia vida, ¿verdad? Entonces entendemos qué es exactamente lo que necesitamos y que necesitamos arrepentirnos. Y vemos a todos nuestros pecados y todo lo que hemos hecho y cómo hemos vivido nuestra vida. Y qué desastre realmente ha sido, ¿verdad? Pero entonces nos arrepentimos, somos bautizados, recibimos el Espíritu Santo. Ahora, hasta este punto, ¿verdad? Cuando somos bautizados, hemos sido salvos a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Hemos sido salvos con el Espíritu Santo, porque ahora estamos bautizados, hemos sido salvos del mundo. Pero ¿qué es lo que hace Dios, ¿verdad? Por nosotros, que vivimos en el mundo, pero ya no vivimos como el resto del mundo.
porque el resto del mundo está allá afuera. Pero ¿qué es que Él es lo que nos ordena que hagamos para que no seamos como el resto del mundo? Bueno, en primer lugar, nos da su espíritu, pero todavía más importante, también nos da su sábado y nos da sus días santos, nos da ese conocimiento. Y esto es lo que nos saca del mundo, nos hace que estemos fuera del mundo. Y Él también revela su verdad, nos revela su verdad a través de su palabra. Cuando guardamos nosotros los días santos que Él ha diseñado. Ahora, versículo 9. Quien nos ha salvado y llamado con un llamamiento santo, que es lo que acabamos de describir. No de acuerdo a nuestras obras, sino de acuerdo a su propio propósito y gracia. Ahora, somos salvos por gracia. Lo sabemos. Y esa gracia es nuestra relación con Dios, que comienza con el perdón de los pecados, pero después crece en una relación con Dios a través de la oración y del estudio. Y todo esto es a través de la gracia de Dios. Dice que se nos ha dado, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de las eras del tiempo. Y aquí estamos nosotros, pero ¿qué somos nosotros? Todo el pueblo de Dios. ¿Qué somos nosotros que debemos saber ahora algo que comenzó desde antes de que hubiera el tiempo siquiera existiera? Porque no sé qué piensen ustedes, pero eso es algo súper importante. Es muy difícil de comprenderlo, pero es algo tremendo y fantástico. De entender que somos parte de algo que comenzó antes de las eras del tiempo y que somos parte de ello. Y en Tito 1 habla acerca de la vida eterna que existía antes de las eras del tiempo. Pero aquí estamos nosotros. Estamos antes de la Pascua y en en la Pascua nosotros volvemos a repasar lo que Dios hizo a través de Jesucristo para salvarnos y para eventualmente salvar a la gran mayoría de todas las personas, del pasado, del presente y del futuro. Pensemos en eso. Es algo maravilloso en lo que debemos de meditar. Ahora, la segunda parte de la salvación, ya vimos la primera, la segunda parte es de que Él nos ha salvado de Satanás, el diablo. Ahora, tenemos que pelear contra de Satanás, el diablo, y también contra nuestra propia naturaleza. Ahora, ¿por qué es esto? ¿Qué no sería más fácil si Dios simplemente cambiara todo y hiciera que todo desapareciera? Toda la maldad. Pero no lo va a hacer así. Porque Él quiere que nosotros entendamos el valor de la vida eterna. Porque quiere que nosotros también entendamos lo que Jesucristo pasó. Para que esto pudiera suceder. Para que esto fuera posible. Para que pudiéramos recibir el Espíritu Santo de Dios. Ahora, esto sabemos. Dios ha revelado lo siguiente. Que hubo un tiempo en el pasado distante. Vamos a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Y este es el único capítulo en la Biblia que habla de esto, ¿verdad? Que realmente cuenta lo que sucedió en ese entonces. Y es y es el único texto, el único pedazo en la Biblia que nos dice qué tanto tiempo pasó, ¿verdad? Antes de las eras del tiempo. Bueno, tenemos un poquito de una mirada muy pequeña a lo que fue, ¿verdad? Porque en Apocalipsis 12 está hablando en lenguaje simbólico de todo el plan de Dios. Y también habla acerca de lo que sucedió. No solamente
de todo el plan de Dios, sino también de lo que sucedió antes. Versículo 1 en Apocalipsis 12. Luego allí apareció una gran maravilla en el cielo. Una mujer vestida con el sol y teniendo la luna bajo sus pies. Ahora, esto simboliza el plan de Dios, ¿verdad? Dice, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y esto simboliza también a María, que dio a luz a Jesús. Y también simboliza a la iglesia cuando se casa con Cristo. Entonces hay mucho significado aquí en Apocalipsis 12. Versículo 2. Y estando embarazada, gritaba en dolor de parto y estaba en dolor para dar a luz. Y eso es lo que estaba sucediendo cuando Jesucristo estaba a punto de nacer. Versículo 3. Y otra señal fue vista en el cielo. Y he aquí un gran dragón rojo teniendo 7 cabezas y 10 cuernos y 7 coronas sobre sus cabezas. Y su cola barrió 1/3 de las estrellas del cielo y las echó a la tierra. Porque esta es la rebelión de Satanás. Y esta es otra razón por la cual necesitamos un Salvador. Nosotros no podemos deshacernos de Satanás por nosotros mismos. Es imposible. Y entonces se adelanta todo hasta el nacimiento de Jesucristo, después de cuando fue Satanás y sus demonios arrojados a la tierra. Y esto vuelve también, ¿verdad?, a Génesis 3, a la primera promesa, la primera profecía del Mesías que había de venir. Porque entonces esto nos da una perspectiva que cuando Dios piensa en todas las cosas, Él piensa en términos grandes, en términos completos, mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar o entender. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió que se llevó a cabo esta rebelión? Sabemos que en Ezequiel 28 se habla acerca el querubín, ungido querubín protector, ¿verdad? Que era, que era perfecto en su camino hasta que se halló pecado en él. Ahora, este querubín era el arcángel que después se convirtió en Satanás el diablo. ¿Y qué más nos dice aquí? ¿Qué más nos dice en Ezequiel 28? Nos dice que los ángeles también tienen libre albedrío, ¿cierto? Porque si él era perfecto, ese arcángel, y después se halló pecado, él tenía que haber elegido pecar. Y él se pronunció que él mismo era como Dios. Y con una tercera parte de los ángeles, estaba ascendiendo al trono de Dios para subir sobre las alturas de las nubes, como dice en Isaías 14, y volverse y ser como el Altísimo. Pero fue echado, lanzado a la tierra. Ahora, ¿hace cuánto tiempo sucedió eso? No sabemos. No sabemos. Pero cuando venimos a Génesis 1:2, nos damos cuenta que la tierra ya estaba inundada, ¿verdad? Estaba llena de agua, cubierta con agua. Ahora, entonces sucedió que Dios decidió continuar con su plan y Él creó a la humanidad, a los seres humanos. Creó al hombre y la mujer, ¿verdad? Varón y hembra, porque solamente hay 2 géneros para todos los idiotas que no entienden la verdad. Ahora, cuando hizo a Adán y Eva, ellos eran hechos perfectos, los hizo Dios perfectos y les dio un lenguaje para que Él pudiera hablar con ellos y les dijo, ¿verdad? Y les puso delante de ellos la vida y la muerte, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Y si comiesen del árbol de la ciencia del bien y del mal, iban seguramente a morir, iban a morir. Y eso fue lo que escogieron. Y le creyeron a Satanás. Y esto nos dice el tipo de poder, la clase de poder que Satanás tiene.
Porque nosotros, que por seguro que Dios les hubiera instruido, ¿verdad? Seguramente les instruyó en lo que iba a suceder. Pero aquí está un ejemplo perfecto por qué necesitamos ser salvos. Porque Satanás es un arcángel caído y él tiene poder. Él tiene tanto poder que es llamado el Dios de este mundo. Y tiene tanto poder que cuando Jesús vino en la carne, tuvo que ser tentado primeramente por Satanás el diablo y para poder vencerlo, para poder ser el sacrificio salvador de toda la humanidad por sus pecados. Es algo muy, muy interesante. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué le sucede a todas las sociedades, a todos los imperios, a través de la historia? Vamos a Génesis. Vamos a Génesis 6. Vamos a volver a Génesis 6 y aquí lo vamos a leer. Porque esto es lo que sucede. Por, por la maldad que trae. Y el día de hoy estamos viviendo en el tiempo en que Jesús dijo algo al respecto de este tiempo. ¿Qué dijo Jesús? Como era en los días de Noé, antes del diluvio. Así será en los días de la venida del Hijo del Hombre, hablando de sí mismo. Así es de que vamos a ver, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Porque esto también nos muestra cómo Dios trata con la humanidad, con el hombre. Y aquí está, Génesis 6. Ahora estamos llegando más y más a esto, versículo 5, Génesis 6, 5. Jeremías lo vio, ¿verdad? Cuando Judá estaba en declive. Versículo 5. Y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y esto es algo muy interesante cuando entendemos lo que significa. ¿Verdad? Ahora, cuando, cuando somos niños, ¿verdad? Estamos creciendo, ¿qué hacemos? Hacemos lo que nos dicen nuestros papás y mamás que no hagamos, ¿verdad? ¿Cierto? Hacemos lo opuesto. Y es como que no nos podemos esperar hasta que se vayan papá y mamá para poder hacer lo que queremos hacer. ¿Cierto? Es nuestra naturaleza. Esa es la maldad en los niños. Por eso es la razón por lo que dice Dios que honra a tu padre y a tu madre. Y también les dice a los padres, enseñen a sus hijos. ¿Por qué? Porque era maldad de continuo. Era tan mal, dice versículo 6, y se arrepintió el Eterno de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ahora, ya sabemos el resto de la historia después de eso, ¿verdad? Solamente tomó 300 años más, ¿verdad? Para volver a donde estaba, la maldad, ¿verdad? Y, y después vamos a cubrir ahora lo que ya hemos cubierto antes, pero vamos a Génesis 11. Génesis 11. ¿Por qué bajo Satanás el diablo, el hombre y la mujer nunca se rinden? Nunca se rinden en su buscar hacer el mal, dedicados a la maldad, y nunca se rinden. Y cuando ya han mentido tanto a sí mismos y a otras personas, ya no pueden decir la verdad. Aquí lo tenemos de nuevo en Génesis 11, versículo 6, ¿verdad? Porque construyeron la torre de Babel. Y vamos a ver lo que dice Dios al respecto. Versículo 6, Génesis 11. Porque aquí es donde estamos nosotros ahora. Y dijo el Eterno, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora
de lo que han pensado hacer. Y él confundió los lenguajes, ¿verdad? Algo muy, muy impresionante. Pero ahora vemos el mundo el día de hoy y vemos toda la maldad que existe. Y vemos todo lo que está sucediendo, por ejemplo, en Washington, D.C. Porque ahora en el edificio del Capitolio es una, ah, es prácticamente una letrina de feces porque están haciendo leyes malvadas y se lo alimentan a fuerza a todo el pueblo de los Estados Unidos. Y por eso también Dios condena, ¿verdad? Y también castiga a todo el pueblo de los Estados Unidos, porque Dios dice que les voy a alimentar a fuerza, forzadamente, su maldad y sus pecados hasta que estén hartos. Y por eso necesitamos un Salvador. Ahora vamos a Romanos 5. Vamos a ver lo que escribió el apóstol Pablo al respecto. Romanos 5. Ahora, nosotros sabemos cómo son las cosas, ¿verdad? Porque nosotros nos preguntamos, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? ¿Por qué no hacen lo otro? Las aparentes soluciones. La realidad es porque hay tanto pecado que ya no lo van a hacer. No van a hacer las cosas razonables, lógicas. Y luego llegan a una posición que llegan a tener tanto poder y ya van a mantener su poder. Y ya no hace diferencia lo que las personas piensen o lo que las personas digan. Lo vamos a hacer, lo vamos a llevar a cabo. Ahora, ¿por qué Dios permite esto? Pues ya lo sabemos, todos lo sabemos. Vemos a todas las personas, a los miles y miles de personas cruzando las fronteras. Dios lo está haciendo que suceda. ¿Por qué? ¿Por qué Dios estaría haciendo esto o dejando que esto suceda? Porque nadie escucha a Dios. Probablemente sea, ¿verdad? Que haya ¿verdad? Un inmigrante, por ejemplo, a este país, viniendo a los Estados Unidos, legal o ilegal, por cada bebé abortado en esta nación. 62 millones han sido abortados. Eso es lo que significa. Quizás tenemos en este país 62 millones de mujeres sin haberse arrepentido de ese pecado. Y todos los doctores, y todas las enfermeras, y todos los científicos que están envueltos en el aborto. Pero ¿cómo comenzó esto? Romanos 5, versículo 12. Porque este es una descripción perfecta de lo que significa la fiesta de panes ácimos. Un poco de levadura leuda toda la masa. Versículo 12, Romanos 5. Por tanto, como por un hombre el pecado entró al mundo. Adán. Ahora, esto nos dice, ¿verdad? Podemos especular, no sabemos seguramente, ¿verdad? Pero el pecado entrando a través de Adán no es excusa para Eva, pero si Adán quizás hubiera dicho, aléjate Eva, no lo toques, no lo comas, quizás esto no hubiera sucedido. Así es de que él es el responsable, Adán es el responsable. Por eso dice que por él entró el pecado. Dice, y por medio del pecado vino la muerte. Y en esta forma, la muerte pasó a toda la humanidad. Y es por esta razón que todos han pecado. Entonces es por esto que todos necesitamos un Salvador. ¿Por, ¿Por qué? Por Satanás el diablo, por nuestra naturaleza humana, por la sociedad en la que vivimos, por nuestros propios pecados, porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos y nosotros no podemos darnos vida a nosotros mismos. Así es de que vamos a tomar una pausa y volvemos.